los que no están asistiendo el día de hoy es porque ya dominan el tema y no tienen ninguna duda al respecto. Eso lo vamos a comprobar después. Antes de comenzar con la clase, me gustaría enseñarles esta imagen. Esta imagen, como bien pueden notar, es un encéfalo, pero lo interesante de esta imagen es que es una imagen tomada de un libro de primaria. Un libro de primaria de Estados Unidos, donde ya les están enseñando lo que muchos estudiantes de medicina de más de quinto semestre todavía no saben. Y es el funcionamiento por lo menos de las áreas principales del encéfalo. Entonces, no sé, aquí a lo mejor algún valiente me quiera decir como qué nombres habrá en las funciones de estos cuadros que le pueda competir a un niño de primaria de Estados Unidos. Pero si no, no hay problema. Nada más es como para ejemplificar. No es nada difícil, no es nada que no hayamos visto. Es como una manera más simple de lo que hizo Brodmann hace ya unos 60 años. Y pero nada más como para que tomemos conciencia de realmente que lo que estamos haciendo, estamos estudiando, no es tan difícil, no es tan complejo, ya se lo quieren ir enseñando desde que son niños y yo tengo la certeza de que desde niños lo van a poder aprender sin problemas. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del diencéfalo, pero antes de hablar del diencéfalo necesitamos, yo quiero como, para que no nos perdamos en el hilo, que sepamos bien de todo lo que estamos hablando, de qué estructuras estamos mencionando y a qué nos referimos cuando mencionamos ciertos nombres. Entonces, pues ya para que vayamos en diencéfalo, se supone que ya hubo una clase de introducción a la neuroanatomía y ya se dominan varios conceptos básicos. Entonces, por ejemplo, aquí me gustaría saber si Miguel Razo nos podría explicar la diferencia entre encéfalo y cerebro. Eso se contesta rápido. Es tanto los hemisferios como el tronco encefálico y el cerebro, creo que solo se consideran los hemisferios, ¿no? Ok. Ajá. Todo lo que está dentro del... Muy bien, está bien, lo podemos dejar así. Ahora, dentro del cerebro, ¿qué estructuras lo comprenden o lo forman? A grandes rasgos. ¿Perdón? El encéfalo y las cortezas. Un poquito más profundo. Diencéfalo y telencéfalo. Muy bien. Diencéfalo y telencéfalo, perfectamente. Ahora, ¿ya vieron telencéfalo o todavía no? No, todavía no. Ok, entonces no nos metemos en eso todavía. Entonces ahorita vamos a hablar precisamente sobre las estructuras prosencefálicas, que son lo que forman nuestro cerebro, específicamente, que va a ser el telencéfalo y el diencéfalo. Cuando hablemos de diencéfalo nos estamos refiriendo a la parte intermedia o parte interna del encéfalo, la parte interna del cerebro. Ajá. Todo lo que no está cubierto por el telencéfalo o por los hemisferios cerebrales. Ahora, este concepto es un concepto obviamente muy antiguo. Si hoy lo revisamos un poco, sabemos que no es del todo cierto. No es tan necesario hacer un corte para poder ver el diencéfalo como antes se creía. Ahora, ¿quién me puede explicar por qué? De los que hayan leído el tema. Si yo agarro un cerebro en este momento, ¿hacia dónde lo giro? Si yo quiero ver una parte del diencéfalo. De arriba. O sea, se tendría que ver de la parte de abajo. Ajá, lo volteamos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? O viéndolo desde abajo. Tallo. Bueno, ¿Perdón? En primera instancia veríamos el tallo. Ok, ajá, ¿qué más? Pero del diencéfalo. Se verían como unos cuerpos mamilares. Ok, Sería muy bien. Los cuerpos mamilares, que son parte de qué estructura? del hipotálamo.
Del hipotálamo, exacto. Entonces, el hipotálamo es la única porción del diencéfalo que podemos observar sin la necesidad de realizar un corte, y lo podemos observar desde una vista basal. Ajá. Bueno, entonces vamos a dividir nuestro diencéfalo en 4 estructuras principales. Ajá. Los tálamos, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Antes, pueden encontrar en alguna nomenclatura antigua, en algún libro de neuroanatomía más viejito o de anatomía normal, que incluían otra porción, la antes llamada metatálamo. Ajá. Que alguien leyó algo, o sea, o recuerda a qué se referían con el metatálamo. Excelente. Excelente, muy bien, muy bien. En efecto, entonces, antes se consideraba los núcleos geniculados, cuerpos geniculados, como un metatálamo. Hoy se incluyen dentro de las estructuras talámicas. Ajá, o sea, lo encontramos dentro del tálamo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar y es lo que estábamos mencionando, ¿no? Al diencéfalo lo van a rodear por completo los hemisferios cerebrales, a excepción de su porción ventral. En su porción ventral nos encontraríamos únicamente, si levantamos el cerebro, nos encontraríamos únicamente con esta porción, que sería visible, si se alcanza a ver parte del tallo, pero únicamente la porción inferior de lo que sería el hipotálamo, en específico una zona que vamos a ver más adelante, que se conoce como tuber cinereum, ¿ok? Y los cuerpos mamilares, muy bien dicho. Ajá. Entonces, todo lo que rodea en los hemisferios lo vamos a considerar como parte del diencéfalo. Más bien el diencéfalo se encuentra rodeado por los hemisferios. ¿Cuáles van a ser sus limitantes? Pues bien fáciles de aprender. Por delante la comisura anterior, por detrás la comisura posterior, por el medio el tercer ventrículo. Ahora que podríamos decir claramente que los límites del tercer ventrículo los forma totalmente el diencéfalo. Inferiormente, dependiendo de las estructuras, pero también puede ser el tercer ventrículo o la lámina terminalis. Muy bien. Entonces, esta es una imagen para ejemplificar. Un endoscopio que se utiliza para cirugías de base de cráneo, donde lo introducen por la nariz a través de los cornetes para llegar a la base del cráneo en su porción anterior. Esta técnica en un principio se utilizó únicamente o principalmente para tumores de la hipófisis, que como podemos ver nos deja libre por completa el área hipofisiaria para proceder quirúrgicamente. Esto es como nada más se los coloqué para que entiendan la importancia de las referencias anatómicas, ¿no? Entonces, sabiendo las referencias anatómicas, algún neurocirujano brillante se le ocurrió, dijo, bueno, pues entonces a lo mejor no necesito abrir el cráneo por completo o hacer un abordaje completamente pretemporal para retirar un tumor hipofisiario. A lo mejor únicamente endoscópicamente podemos llegar al área donde queremos retirar. ¿Okay? Esta es otra disección. Aquí podemos apreciar muchísimas cosas que si ya hubiéramos visto clases de pares craneales, circulación cerebral y telencéfalo, podríamos empezar a mencionar muy divertidamente, pero lo que quiero aquí ejemplificar es que vean como toda esta porción, aquí tenemos el tálamo, todo está rodeado por los hemisferios cerebrales, ¿ok? Y hagamos ciertas correlaciones neuroanatómicas. Por arriba está el cuerpo calloso, por arriba el giro del cíngulo, que son importantes. Adelante la comisura anterior, aquí se ve este puntito que vemos aquí. Se alcanza a ver en gran parte. Esta es la comisura anterior, es muy identificable. Ya después, creo que tallo ya vieron, ¿no? ¿Ya revisaron la clase de tallo? Bueno, ya vieron sí. Bulbo, puente y mesencéfalo, ¿no? Bueno, pues aquí luego cuando vemos unas manchitas, sabemos que es el locus niger, la sustancia negra, entonces ya sabemos que esto es mesencéfalo. Por arriba y adelante del mesencéfalo nos vamos a encontrar el tálamo, ¿ok? Bueno, y demás. Todos los miembros de la ANS tienen acceso a esta galería, que es la galería de Roton. Son las mejores disecciones neuroanatómicas que se han hecho hasta el momento, y si quieren ir practicando, están al acceso de todos.
Y bueno, vamos a comenzar con la clase de tálamo. Entonces, el tálamo, thalamus, que significa cama, es la porción media, la porción interna del encéfalo, es que se encuentra limitada por el tercer ventrículo medialmente, superiormente por el cuerpo calloso, lateralmente por la cápsula interna, que es la que podemos ver justo aquí, inferiormente por la lámina terminalis, que conecta con el hipotálamo, y va a tener muchísimas funciones y muchísimas correlaciones neuroanatómicas de vital importancia. ¿Cuál es la función del tálamo? ¿Para qué nos sirve el tálamo? A mí siempre me gusta explicarles o decirles que el tálamo es básicamente como si fuera la aduana del sistema nervioso. Todo lo que queramos que llegue a la corteza cerebral o que venga de regreso de la corteza cerebral tiene que pasar por el tálamo, de una u otra manera. Únicamente hay un estímulo sensitivo que le vale y llega directo a la corteza y no hace relevos en ningún otro lado y llega directo a la corteza. Solamente hay uno. ¿Quién me sabe decir cuál es? Olfatorio. Olfatorio, exacto. El olfatorio, que se dice que filogenéticamente es el sentido más antiguo, es un tipo de sentido químico, o bioquímico más bien dicho, es el único que no pasa por el tálamo. Digamos que es como quien tiene veto presidencial y pasa directamente sin necesidad de pasar a la aduana. Sin embargo, fuera de este sentido del olfato, que a lo mejor lo revisaremos más profundamente en pares craneales y en sistema límbico, fuera de esto, todas las sensaciones, todo lo sensitivo pasa por el tálamo. ¿Y para qué? Para llegar a la corteza. ¿Para qué quiere llegar a la corteza? ¿Por qué es importante que todos los sentidos lleguen a la corteza? Para que se hagan conscientes. Exacto, para que se hagan conscientes. Si no llega a la corteza, todo lo que no esté en corteza no existe para nosotros. No nos damos cuenta. Están pasando mil y un cosas todo el tiempo en el cuerpo que no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque no llegan a la corteza. Entonces, eso a lo mejor lo van a abordar un poquito más en telencéfalo, pero para que sepan que la corteza es la encargada de la conciencia. Hay 3 puntos del estado de conciencia o estado de despierto que es de relevancia para nosotros clínica y neuroanatómicamente. Una es la corteza cerebral, pero de ambos hemisferios. Si hay una patología que te tome la corteza cerebral en ambos hemisferios, paciente inconsciente. ¿Cuál es el otro punto? Los tálamos. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo. Todo lo que llega a corteza pasa por los tálamos. Si hay algo que nos atrape los tálamos, paciente inconsciente. Y el otro punto es la formación reticular activadora ascendente, que se encuentra en la parte anterior del mesencéfalo, la parte interna del mesencéfalo, la parte anterior del puente y en la parte superior del bulbo raquídeo. Esta formación reticular activadora ascendente es precisamente la que se encarga del estado de despierto. Entonces, cualquier patología que nos atrape, cualquiera de estas 3 estructuras, vamos a tener manifestaciones clínicas en el estado de conciencia o de despertar del paciente. Y aquí es donde utilizamos la famosa escala de Glasgow y utilizamos la famosa escala de Ramsay, etc. Entonces, esa es una de las grandes importancias del tálamo, a grandes rasgos, es que todo lo que sea sensitivo tiene que pasar por el tálamo. ¿Ok? Y también algunas cuestiones motoras, no todas, pero sí tienen que pasar por el tálamo. Entonces, esta imagen es únicamente para ejemplificar precisamente que el tálamo va a dar radiaciones, va a dar tractos, va a dar eferencias directamente a todas las porciones de la corteza cerebral. Occipitales, parietales, frontales, temporales. ¿Ok? La división del tálamo. Y aquí es donde puede empezar un poco el dolor de cabeza para los que vamos a empezar a estudiar por primera vez el tálamo. Y es que el tálamo es un conjunto, ahora sí voy a utilizar la palabra, es una masa de núcleos, porque son muchos núcleos que están unidos y realmente ha sido muy difícil a lo largo de la historia de la neuroanatomía poder delimitarlos unos de otros.
Los tálamos son estructuras muy pequeñas. Si llegan a preguntarles cuánto mide el tálamo, aproximadamente son 3 centímetros de largo y depende de donde lean, 1.5 o 2 centímetros de grueso. ¿Eso de qué nos habla? Que es un óvalo perfecto. Ajá. Es un óvalo perfecto en el cual la longitud, más bien la anchura es justo la mitad de la longitud. Eso nos hace un óvalo perfecto, ¿ok? Dependiendo de donde lo leamos. Entonces es una estructura pequeñitita. Es una estructura tan pequeña, sin embargo, que cada punto, cada milímetro de separación nos está hablando de núcleos distintos con funciones completamente distintas. Ajá. Entonces, a lo largo de la historia de la neuroanatomía, muchos han estado peleando en cómo dividir los tálamos, y lo más aceptado o más simple para nosotros el día de hoy es entender que primero hay una lámina talámica externa, y si hay una lámina talámica externa, hay una lámina talámica interna. Y esta lámina talámica interna la vamos a dibujar en forma de Y. Entonces, al dibujar la lámina talámica interna en forma de Y, nos va a dividir el tálamo en 3 porciones grandes. Ajá. Entonces, generalmente donde lo leamos, van a dividir al tálamo en tres grupos nucleares grandes, ¿no? Un grupo anterior, un grupo medial o medial dorsal y un grupo lateral. Ajá. Aquí es importantísimo que recordemos nuestra primera clase de este curso, que era la de la planimetría y orientación neuroanatómica, porque si no, se van a hacer bolas totalmente. ¿Qué más les voy comentando aquí? Ok, tenemos obviamente un tálamo derecho y un tálamo izquierdo, y en medio de los tálamos encontramos esta porción de sustancia blanca, que es la comisura intertalámica. Si algún profesor de neuroanatomía medio manchado les quiere preguntar sobre cuántas fibras comisurales tiene el diencéfalo, ustedes pueden contestar 2 o 1. Ajá. 2 o 1, porque si nada más se acuerdan de una, que es la comisura avenular, pues fácil la contestan, y el maestro les puede decir, no, te faltó la comisura intertalámica. Y entonces, en ese momento, tú te puedes defender diciendo, bueno, pero es que no es una constante. ¿A qué me refiero con esto? La comisura intertalámica ya está bien descrito que se encuentra únicamente en un 70-80% de las personas. Si hablamos a nivel global o mundial, pues es un gran volumen de las personas que no tienen comisura intertalámica. Antes se creía que era importante porque era lo que comunicaba un tálamo con el otro, hoy se sabe que es completamente falso. Sino eso no está eso no está investigado del todo, como el resto de las comisuras, como la comisura avenular, que esa sí tiene una función muy importante que vamos a revisar más adelante. Entonces vamos a dividir al tálamo en estas 3 porciones. Tengo una duda. Sí. ¿El grupo intralaminar no está dividido igual por la lámina medular interna? Sí, estos núcleos que se encuentran dentro de la lámina talámica todavía se puede subdividir. Aquí tenemos el núcleo intralaminar dorsal, después tenemos los núcleos reticulares, los núcleos intralaminares ventrales, pero solamente saber eso, que adentro de la lámina intertalámica también tenemos un conjunto de núcleos que se llaman núcleos intralaminares. ¿Qué otra relevancia por aquí hay importante? Los núcleos intralaminares son los núcleos más antiguos filogenéticamente hablando del tálamo. Eso de que nos habla, que nos va a tener las funciones, va a estar encargado de algunas de las funciones más relevantes o vitales del mismo tálamo, bueno, del cuerpo humano, y hablando del tálamo. Si queremos hacer más correlación, es precisamente a donde llegan muchas de las interacciones con la formación reticular activadora ascendente. Que ojo, aquí dentro de los núcleos intertalámicos hay un conjunto de núcleos que se llaman núcleos reticulares, que curiosamente no tienen nada que ver con la formación reticuladora activadora ascendente. Entonces, para que no se vayan a confundir en esa parte. ¿Ok? Pero sí, bien dicho, dentro de la misma
lámina intertalámica, aquí vamos a tener núcleos adentro, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hablar primero del núcleo anterior. Núcleo anterior talámico es prominente, se encuentra también limitado por la lámina talámica externa, forma parte de la pared lateral anterior del tercer ventrículo, está limitado por delante entre la lámina terminalis y también tiene relación anatómica con la comisura blanca anterior. ¿Cuál es la importante? ¿Qué es lo que a mí me importa que se queden con el núcleo anterior del tálamo? La función o la relación que tiene funcionalmente hablando. El núcleo anterior del tálamo, toda la porción anterior del tálamo, es más, si nos olvidamos de esta lámina intertalámica y partimos al tálamo en tres partes, la parte anterior, incluyendo el ventral anterior, todo eso se va a encargar o va a tener una función límbica, con el sistema límbico, ¿ok? Al núcleo anterior del tálamo van a llegar fibras muy importantes del sistema límbico, del tracto mamilo-talámico, de los núcleos mamilares hacia el tálamo. Y va a formar parte muy importante de lo que conocemos en el sistema límbico como el ciclo de Fourier de Papez, o el ciclo de Papez, que nos va a hablar más que de la furia, de la cuestión de la memoria. Entonces, es todo lo que tenga que ver con el ventral anterior y con el anterior, tiene una función límbica, específicamente límbica, ¿ok? Aquí mismo les está diciendo, el ventral anterior tiene una eferencia hacia la corteza prefrontal. Alguien, bueno, todavía no se ha visto telencéfalo, pero ¿quién me puede más o menos decir, ya de los hermanos de en medio, puedo decir yo, se acuerda de qué trata o de qué funciones tiene la corteza prefrontal? Es más, ya les enseñé que los niños de primaria ya saben de qué trata la corteza prefrontal, ¿no? ¿Qué funciones tendrá? Planeación. ¿Perdón? Planeación. Planeación, ¿qué más? Juicio. Juicio, ¿qué más? De hecho, cuando pasa el estímulo que comentas por esta corteza orbitofrontal es cuando se considera que es una acción y no una reacción. Estoy hablando de la corteza prefrontal, no la orbitofrontal. Eso es un poco más fino, pero sí hay una diferencia en el tálamo. ¿Toma de decisiones? ¿Perdón? ¿Toma de decisiones? Toma de decisiones, muy bien. Que es Secuenciación y orden. la razón, el orden, muy bien. Todas estas cuestiones, ¿no? Que le llaman funciones mentales superiores. Esta parte de prefrontal, que sepamos que una lesión en el tálamo, porque esta es otra cosa. En esta presentación no les coloqué irrigación del tálamo, porque supongo que eso se va a ver en la clase de circulación cerebral, que yo quiero pensar que va a ser una clase de unas 6 horas mínimo, porque es bastante extensa de cada punto, como por ejemplo en el tálamo. El tálamo va a recibir irrigación de tanto circulación anterior como circulación posterior. Y de las arterias grandes que se acuerdan en el nombre, ramas van a llegar al tálamo. Entonces, son ramas tan pequeñitas que puede llegar un trombito, una plaquita, a llegar a tapar un punto y va a dar un infarto talámico puntual, con una sintomatología muy puntual. Y eso para nosotros hace dificilísimo el diagnóstico. ¿Por qué? Porque raramente se puede alcanzar a distinguir en una resonancia magnética el infarto, y dos, nos confunde la clínica con una clínica cortical, ¿no? Entonces, esos son los que a veces les dicen que son como de dedo de Dios, que coloca así como, aquí te vas a infartar. Sintomatología totalmente focal, focal. Todo lo que sea de infartos cerebrales es focal. Y, por ejemplo, un infarto en esta porción de la circulación anterior del tálamo que afecte el núcleo ventral anterior, pues nos podría dar síntomas muy similares a un síndrome de desfrontalización, ¿no? Entonces vamos a tener un paciente totalmente desinhibido, sin poder autocontrolarse en sus impulsos más
viscerales. Ajá, o sea, puede él... ¿Cómo nosotros nos damos cuenta un paciente está desfrontalizado? Hagan de cuenta su amigo Malacopa de la fiesta. Así. El que empieza a soltar todas las verdades incómodas de todo el mundo, el que empieza a quitarse la ropa nada más así porque sí, el que empieza a molestar a las niñas o a los niños, así. Hagan de cuenta, un paciente desfrontalizado es su amigo Malacopa de la fiesta, ¿no? Entonces, toda esa cuestión la va a ir relacionada justo en este núcleo, en el núcleo ventral anterior. Ajá. Ahora, este núcleo reticular, como ya lo habíamos mencionado, se encuentra en la porción laminar. El núcleo reticular va a tener una función un poco más motora, puesto que va a estar más relacionada con los núcleos basales. ¿Ok? Ahora, tenemos gran grupo de núcleos, que es la porción lateral del núcleo, del tálamo, y para esta gran porción de núcleos la vamos a subdividir, a trazar una línea por en medio, y entonces vamos a dividirlos en una porción dorsal y en una porción ventral. Ajá. Los de arriba van a ser de la porción dorsal. ¿Por qué? ¿Quién me sabe decir? ¿Qué significa dorso? Si a ti te dicen, tienes, sí, un insecto pegado en tu dorso. ¿En la espalda? ¿En la espalda? Es por la orientación anatómica, ¿no? Exacto, es lo que vimos en la primera clase. Acuérdense que el punto de giro de la flexura talámica es lo que nos va a dar ese punto de corte en el cual lo dorsal deja de ser posterior y se vuelve superior, y lo ventral deja de ser anterior y se vuelve inferior o basal, ¿ok? Entonces vamos a tener una porción dorsal y una porción ventral. Y la porción ventral, a su vez, se va a subdividir en una porción ventral anterior, en una porción ventral lateral, en una porción ventral posterior. Ajá. Y todavía posterior a la porción posterior ventral, ya sigan el hilo de esto, porque si no, sí es un enredadero. Pero posterior a la porción posterior ventral, vamos a tener este gran núcleo, que es el núcleo pulvinar. Ajá. ¿Alguien por ahí leyó qué significa pulvinar en alguno de sus libros? Significa almohada. Y eso es pues meramente por cuestión de Herófilo y sus descripciones que le quería encontrar como sentido a todo. El tálamo es una cama y decía que la parte pulvinar era como la almohada de esa cama, ¿no? Entonces vamos a tener al núcleo pulvinar y vamos a tener posterior al núcleo pulvinar adosado al tálamo a los cuerpos geniculados. ¿Ok? Ahora, esta porción en especial, la porción ventral posterior, a mí me interesa mucho que se la aprendan. ¿Por qué? Porque la porción ventral posterior la vamos a subdividir en una porción ventral posterior medial y una porción ventral posterior lateral. Ajá. ¿Por qué me interesa mucho este núcleo? ¿Cuál les dije que era así como una función muy, muy, muy importante del tálamo? La cuestión sensitiva.